¿Qué tal, amados hermanos? Les saludo nuevamente en el amor del Señor, enviándoles un fraternal abrazo y esperando que se encuentren gozando de buena salud, de la perfecta paz de Dios, de su amor incomparable e inagotable en cada una de sus familias también. Y es una bendición nuevamente poder compartir en esta semana estas reflexiones que día con día nos alimentan y nos nutren, porque son conforme a la palabra de Dios. Y quiero comenzar en esta mañana de este día lunes con una oración pidiendo la dirección a nuestro Dios con su Santo Espíritu. Es por ello que le pido que allí en casa usted, donde se encuentre, incline su rostro y me acompañe a orar a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias porque nos permites ver un nuevo día lleno de tu perfecta paz, lleno de tus maravillas y de cada obra, Señor, que haces que nuestros ojos miren, que nuestro ser y nuestro corazón disfrute por tu presencia, por tu amor incomparable, Señor, día con día, y por tu fidelidad, Señor. Ha sido solamente por tu gracia, Señor, el que hoy podamos abrir los ojos, respirar, Señor, y poder, Señor, ser bendecidos por ti a través de este nuevo día, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas seguirlo haciendo, Señor, día con día. Pero también en este tiempo, Señor, yo quiero rogarte que tu Santo Espíritu me ilumine y me instruya para poder compartir tu palabra en esta reflexión, en esta meditación. Padre Santo, guíanos, prepara nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, que nuestro corazón sea receptivo para recibir con amor tu palabra y ponerla por obra, Señor. Habla a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Pues mis amados hermanos, nuevamente es un gusto saludarles y vamos a comenzar ahora en esta semana del mes de agosto, en este día lunes, vamos a comenzar con esta parte de la palabra de Dios. En el mes de agosto comúnmente celebramos el mes de la Biblia y como hemos mencionado siempre, no es que sea un mes donde solamente tengamos que aferrarnos y concentrarnos en la palabra, sino que esto tiene que ser un ejercicio diario, el poder estudiar la palabra de Dios día con día. Pero en esta semana estaremos viendo precisamente reflexiones que tienen que ver con la palabra de Dios y cómo reconfortar nuestro corazón en base al estudio bíblico día con día. Durante la semana yo estaré compartiendo acerca de la introducción al Antiguo Testamento y en este día en especial voy a compartirles acerca del Pentateuco. Y mis amados hermanos, el propósito de esta reflexión es de que aprovechemos bien el tiempo, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Lo aprovechemos a través del estudio de las Escrituras diario, crecer en espíritu para adorar y para poder servir a nuestro Señor. Y mis amados hermanos, para comenzar con este estudio, debemos recordar que a este Pentateuco comúnmente se le llama los libros de la ley o la ley, porque son los primeros 5 libros de la Escritura. Y de alguna manera son la primera y más importante sección del Antiguo Testamento, tanto en las Biblias judías como en la Biblia cristiana, mis amados hermanos. Quiero mencionarles que en la Biblia hebrea se presentan 3 divisiones. Estas son la ley, los profetas y los escritos. Y bueno, existe también una traducción de este Antiguo Testamento en griego, la comúnmente llamada Septuaginta. Seguramente usted la ha escuchado en algunos pastores mencionar y a lo mejor no había cierto conocimiento quizás, pero yo le comparto para que usted sepa, cuando escucha hablar de la Septuaginta nos estamos refiriendo acerca de una traducción del Antiguo Testamento en griego. Y precisamente esta traducción le da la primacía a este Pentateuco. Es decir, estos 5 libros, mis amados hermanos, van a ser fundacionales, tanto de mucha importancia, como lo decíamos hace un momento, en lo que es el despliegue del diseño de Dios para la redención. Y aunque, amados hermanos, no se nombra de una manera muy explícita al autor, podemos notar algunas referencias. Por ejemplo, mis amados hermanos, en la parte de la escritura
podemos ver cómo hay referencias, digamos, en una frase que se nombra al libro de Moisés. Lo podemos ver en Nehemías capítulo 13, versículo 1. También hay otra parte que se le conoce como el libro de la ley de Moisés, y esto lo podemos ver en Nehemías capítulo 8, versículo 1. Otra frase también que se le da a este Pentateuco es la ley del Señor, y lo podemos ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 40, o finalmente el libro de la ley de Dios en Nehemías capítulo 8, versículo 18. Y mis amados hermanos, todas estas referencias están dando lugar a que Moisés es el autor del Pentateuco, aunque también el Nuevo Testamento va a usar algunas designaciones similares. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 5, en Lucas capítulo 24, versículo 27. Y podemos ver en un texto que les quiero compartir, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, cómo el testimonio de la Escritura misma apunta a Moisés como autor del Pentateuco. En Lucas capítulo 24, versículo 44, dice así, y es una expresión de Jesús mismo, haciendo referencia a Moisés. Dice la palabra de Dios así, Lucas 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y habrá muchas más citas bíblicas, como Lucas 16:16, Juan 7:19, Gálatas 3:10, para mencionar y hacer referencia a Moisés como el autor de el Pentateuco. Pero también, mis amados hermanos, aunque este Pentateuco es tanto un documento compuesto, sí, de libros individuales, pero también es una historia completa, es decir, una narrativa fluida, continua, esto desde la creación hasta la muerte de Moisés, y ciertamente siendo fundacional para anticipar también que más cosas estarían por venir. De manera que podemos también compartir, mis amados hermanos, que cada uno de estos libros va a mantener su propio interés y su unidad. Por ejemplo, en el libro de Génesis podemos ver cómo se revela su estructura literaria, al repetir 11 veces, mis amados hermanos, la frase: y estas son las generaciones. Esto lo que hace es llamar la atención acerca de una línea familiar única, que al final va a conducir a la creación de una dinastía real en Israel, y a través de la cual todas las naciones de la tierra serían benditas. Eso es lo que podemos ver en este momento acerca del Génesis de manera general. El libro de Éxodo, al presentar ese rescate de Dios de los israelitas, no solamente lo hace presentando ese rescate, sino que también va a mostrar a estos israelitas siendo transformados de esclavos a sacerdotes reales, y van a formar una nación santa con Dios, morando en medio de ellos. Y en el proceso, mis amados hermanos, de esta transformación, en ese corazón, de ese proceso de transformación, está la Pascua. Y esta Pascua es donde los varones primogénitos son redimidos de la muerte para convertirse en posesión santa de Dios. Eso es lo que podemos ver, mis amados hermanos, en esta parte de Éxodo. Es decir, lo que vamos a no solamente es el rescate de Dios de los israelitas de la esclavitud de Egipto, sino también este proceso de transformación de la esclavitud a sacerdote real y formando una nación santa con Dios, morando en medio de ellos, redimiendo a su pueblo también. En el libro de Levítico, mis amados hermanos, podemos ver que hay una concentración en la manera en que estos israelitas tendrían que vivir como una nación santa. Es decir, los rituales y los sacrificios que iban a hacer para expiar el pecado tenían un propósito: distinguir a los israelitas de otras naciones de una forma que esté de acuerdo con su llamado a ser santos. Eso es lo que podemos ver en el libro de lo que es Levítico, mis amados hermanos. Y en esta parte, mis amados hermanos,
vamos a ver cómo entonces tenían que vivir los israelitas, como tomando en cuenta ese llamado a ser un pueblo santo. Números, lo que va a hacer, mis amados hermanos, el libro de Números va a narrar las preparaciones de Israel para moverse del desierto de Sinaí a la tierra prometida, a Canaán. Sin embargo, el miedo a aquellos que vivían en Canaán hace que los israelitas se rebelen contra Dios, mis amados hermanos. Y esta parte de esta revelación, lo que va a resultar es que haya castigo que involucre la muerte de todos los cautivos, todos los adultos, que salieron de Egipto, con la excepción de Josué y Caleb. Y finalmente, el libro de Deuteronomio, mis amados hermanos, va a narrar la exposición de Moisés de los mandatos y las obligaciones del pacto recibidos en el monte Sinaí unos 40 años antes. Esto lo que va a hacer Moisés después es exponerlos, estos mandatos y obligaciones, a una nueva generación adulta de los israelitas, mientras ellos se preparan por cruzar el río Jordán y entrar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Lo que hace aquí Moisés es exhortarles a ser más fieles a Dios de lo que fueron sus padres. Mis amados hermanos, hay algo que podemos notar nosotros aquí como parte importante acerca del Pentateuco. Este libro del Pentateuco se centra en la extraordinaria transformación de los israelitas, mis amados hermanos esclavizados, que se convirtieron en una nación santa con Dios, viniendo a morar en medio de ellos. Y ciertamente, mis amados hermanos, se va a concluir en el libro de Deuteronomio con la nación todavía fuera de la tierra, pero lo que es de Josué a Reyes, podemos ver el cumplimiento parcial, y el resto de la escritura va a regresar a los fundamentos en el Pentateuco, y esto va a culminar con aquella creación de cielos nuevos y tierra nueva revelados en los últimos capítulos de Apocalipsis. Es importante, hermanos, notar que esta gran historia de la cual el Pentateuco es la apertura, digamos, se trata mucho más allá de solamente la creación de Israel como una nación santa. Más bien, este evento va a prefigurar la creación de una nación santa, sí, pero aún más grande. Y es por esta razón que los primeros capítulos de Génesis comienzan con la creación del mundo entero, teniendo la expectativa de que Dios hará residencia, hará presencia en una tierra llena con aquellos que le aman y confían en Él. Y ciertamente, hermanos, y desafortunadamente, la desobediencia de Adán y Eva separa a la humanidad de este Dios, la cual queda bajo su maldición. Y el Pentateuco introduce el proceso de redención, específicamente en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, iniciando una serie de pasos a través de los cuales Dios iba a cumplir o cumpliría sus propósitos. Y en el corazón, mis amados hermanos, de estos está la promesa del pacto, en la que Abraham se convertiría en el padre de muchas naciones, ya que a través de uno de sus descendientes, todas las naciones en la tierra serían benditas. Ahora, mis amados hermanos, de acuerdo a Gálatas, la promesa de gracia, aquella que fue anunciada a Abraham, es el mismo evangelio predicado por Jesucristo y llevado a cabo por medio de su muerte y resurrección. De manera que, hermanos, el poder que perdura en el Pentateuco no es un misterio, sino un resultado de su inspiración por el Espíritu de Dios. Mis amados hermanos, es importante tener en cuenta qué podemos aplicar a nuestra vida, qué podemos nosotros hoy día aprender acerca de esto. Decíamos hace un rato que cada uno de los libros del Pentateuco mantiene su propio interés y unidad, y si Génesis revela esa estructura literaria 11 veces mencionando la frase "estas son las generaciones", está llamando ciertamente la atención acerca de una línea familiar única
que al final conduciría a la creación de una dinastía real en Israel, y a través de la cual todas las naciones de la tierra serían benditas. Estamos viendo aquí no solamente también la elección, mis amados hermanos, de Dios, pero también el Éxodo, el libro de Éxodo, no solamente muestra el rescate que Dios hace a los israelitas, sino que muestra este proceso de transformación de esclavitud a sacerdotes reales, formando una nación santa. Es decir, Dios nos ha elegido y nos hace una nación santa y mora con nosotros, día con día se hace presente. Pero también en ese corazón de ese proceso de transformación está la Pascua, donde hay la redención a través de, en este caso, de la muerte de los primogénitos, y hoy conocemos que la redención es a través de Jesucristo, lo que estaremos viendo más adelante precisamente aquí en el libro de Levítico, donde ciertamente se describe la manera en que los israelitas tendrían que vivir como esa nación santa, es decir, esos rituales, sacrificios para expiar el pecado, tenían ese propósito de distinguir a los israelitas de otras naciones de una forma que estuviera de acuerdo con su llamado a ser santos. Hoy día ya no hay más sacrificios, mis amados hermanos. Ya Jesucristo hizo uno y lo hizo una vez y para siempre. El único sacrificio voluntario y por amor. Así que todo lo que ahora vemos en Levítico era solamente una sombra para hoy hacerse real en Jesucristo. Y es en Jesucristo donde tenemos el ejemplo de cómo hemos de comportarnos en una vida en santidad. Una vida que nos recuerde nuestro llamado a ser santos como Dios es santo. Y Números, mis amados hermanos, narra la preparación de este Israel para moverse del desierto de Sinaí a la tierra prometida. Ciertamente estamos en un tiempo, hermanos, y ya no llamo difícil, sino diferente, porque aquí, como mencionamos en este estudio, en este mover del desierto a la tierra de Canaán, el miedo a aquellos que vivían en Canaán, ese miedo que estaba en el corazón del pueblo de Israel, hizo que se rebelaran contra Dios. Hoy, mis amados hermanos, el miedo se propaga de día con día. Eso es lo que más todavía se contagia. Y Dios nos está hablando a través de la Escritura que tenemos que movernos de ese desierto a la tierra prometida, a recordar sus promesas, a recordar ese pacto, y que Dios nunca nos abandona, sino que Él nos ha elegido, Él nos sostiene y nos sustenta. Es por eso que tenemos nosotros que recordar su promesa. Pero también, mis amados hermanos, el libro de Deuteronomio nos está narrando cómo Moisés expone los mandatos de Dios para que se los exponga a esa nueva generación adulta de israelitas. Hoy día conocemos usted y yo la Escritura, y dice la palabra de Dios: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mis amados hermanos, tenemos que ejercer esta disciplina espiritual a través del estudio diario de las Escrituras, a través de crecer en espíritu y adorar al Señor, a través de la aplicación diaria de estos mandatos y preceptos que Dios ha puesto en nuestra vida, recordando que no son las obras las que nos van a salvar, sino que van a ser un resultado de esa transformación que Dios pone en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, para poder adorarle a través del cumplimiento de cada una de estas obligaciones que están en la Escritura. Y mis amados hermanos, cuando nosotros comencemos a aplicar la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de las bendiciones que Dios da en nuestra vida, de cómo Dios habla, lo que veíamos en las predicaciones en todo este tiempo: adorar a Dios, dejando que la palabra de Dios hable en nuestra vida, penetre en nuestro corazón esta palabra y nos aliente a adorar a Dios con un corazón renovado y transformado. Es por eso, mis amados hermanos, que en este tiempo de meditación quiero invitarles a que ejerzamos esta disciplina espiritual día con día, mis amados hermanos, y disfrutemos de esa bendición que Dios nos concede. Mis amados hermanos, el día de mañana, si Dios lo permite, estaremos abarcando el tema de los libros históricos. Recordemos siempre apartar un tiempo especial dedicado al estudio de la palabra de nuestro Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su perfecta paz, esté siempre con usted y con su familia de generación en generación. Un fuerte abrazo, que Dios les siga bendiciendo.